Ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, muchas gracias por esta entrevista para la Alianza Informativa Latinoamericana. Empecemos hablando del mensaje del presidente Volodymyr Zelensky al Congreso mexicano. Él ha propuesto una cumbre con países latinoamericanos. ¿Cómo, cuándo y por qué esta cumbre? The answer to your question why is very simple. La respuesta a su pregunta ¿por qué? Es muy simple, porque Ucrania respeta a los países latinoamericanos, aprecia a los amigos de la región, quiere mantener un diálogo activo y productivo con ellos y quiere abordar temas de la agenda mundial junto con ellos. As regards the timeline and the venue, en cuanto a la fecha y lugar, esas son preguntas abiertas. Estamos en consultas con algunos países sobre estos temas, pero Ucrania aprovechará todas las oportunidades para comprometerse con los países latinoamericanos. Esta es la posición del presidente y es también mi posición como canciller. ¿Qué espera específicamente Ucrania que haga México? Porque México, como la mayoría de los países de la región, ha tenido una posición neutral, o quizá más específicamente, una posición ambigua. We believe that neutrality is not the answer to the war launched by Russia against Ukraine. Creemos que la neutralidad no es la respuesta a la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania. Puede ser neutral cuando hay una imagen clara a la vista, pero este no es el caso. Cuando se trata de una agresión de Rusia contra Ucrania, Rusia atacó en violación a la Carta de la ONU. Ucrania ejerce el derecho a la autodefensa, de acuerdo con la Carta de la ONU. Por tanto, no se puede aplicar la neutralidad a esta situación. We seek political support. Buscamos apoyo político en la Asamblea General de la ONU y muchos países latinoamericanos votan a favor de las respectivas resoluciones de Ucrania, pero también buscamos apoyo práctico y proyectos comerciales de inversión mutuamente beneficiosos. ¿Qué espera Ucrania de la región? ¿Armas, sanciones, apoyo político? We expect from the region to remember its own great history. This region was born. Esperamos que la región recuerde su propia gran historia. Esa región nació como resultado de la lucha por la libertad. Esto es exactamente por lo que lucha Ucrania. Por la libertad, por el derecho a decidir su propio futuro. Y si esto se convierte en el principio rector de la política exterior de los países latinoamericanos, todos estarán de nuestro lado en un 100%, y no solo al momento de votar las respectivas resoluciones de la ONU, sino también al momento de tomar decisiones sobre el suministro de armas, sumándose a nuestro esfuerzo por establecer un tribunal especial para los crímenes de la agresión rusa o imponer sanciones, o ayudar de cualquier manera posible a persuadir o a hacer que Rusia se retire del territorio de Ucrania y respete nuestras fronteras reconocidas internacionalmente. Países como Argentina, Brasil y Colombia han tenido una posición de no enviar armas. ¿Decepciona eso a Ucrania? Well, we respect legal constraints. If any country is bound by the constitution or the legislation, bueno, respetamos las restricciones legales. Si algún país está obligado por la Constitución o la legislación a no enviar armas al exterior, lo respetamos. Under any single restriction or prohibition of in the field of, pero Ucrania no está bajo ninguna restricción o prohibición en el campo de la asistencia militar, por lo que no hay razones legales para no comerciar armas con Ucrania o enviar armas a Ucrania. Esta es una elección política y creemos que esta elección se puede cambiar. El presidente Zelensky también envió un mensaje al Congreso chileno. ¿Encuentran ustedes un apoyo más fuerte, más decidido en Chile? President Zelensky is ready to address every parliament in Latin America. El presidente Zelensky está listo para hablarle a todos los parlamentos de América Latina. Estamos listos para comprometernos con todos los gobiernos que se posesionen sobre la base de la democracia y el respeto por el derecho internacional y la Carta de la ONU. He recently addressed parliaments of Chile and Mexico. Hasta ahora, él se ha dirigido a Chile y a México y estamos listos en el momento en que otro parlamento extienda la invitación a acercarnos
Because we believe this is crucially important. Porque creemos que esto es de vital importancia, hablar con los representantes de los pueblos, porque es el pueblo de cada país el que tiene el poder y es la fuente de autoridad de sus gobiernos. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha propuesto mediar en la guerra, junto con China y los Emiratos Árabes Unidos. ¿Ustedes ven a Lula como un mediador confiable? President Lula had a very good constructive conversation with President Zelensky some weeks ago. El presidente Lula tuvo una conversación muy buena y constructiva con el presidente Zelensky hace unas semanas. To bring this war. Damos la bienvenida a cualquier esfuerzo por poner fin a esta guerra, dado que estos esfuerzos se basan en dos principios fundamentales. First, the goal of the peace effort should be to restore Ukraine's territorial integrity. Primero, el objetivo del esfuerzo de paz debe ser restaurar la integridad territorial de Ucrania dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas. No haremos ninguna concesión territorial. Cualquier plan basado en la idea de que Ucrania debe ceder sus territorios a cambio del fin de la guerra es defectuoso, está condenado, no funciona. Lo intentamos, no funciona. Lo intentamos antes de que comenzara la invasión a gran escala. Fue el proceso de Minsk. Y el segundo principio es que este conflicto no debe congelarse, porque congelar el conflicto no termina la guerra, retrasa la guerra. Así que cualquiera que construya sus esfuerzos de paz sobre estos dos principios es bienvenido a continuar con sus esfuerzos. ¿Cuál sería entonces el próximo paso para consolidar esa mediación de Lula? This is called the art of diplomacy. We leave it to President Lula to decide. Esto se llama el arte de la diplomacia y dejamos que el presidente Lula decida lo que él cree que es apropiado. Pero como dije, para nosotros cualquier cosa que implique que Ucrania debe ceder su territorio al enemigo no va a funcionar y seremos muy francos al respecto. Y lo fuimos cuando se hicieron comentarios sobre el tema. Y segundo, este conflicto no debe congelarse. Esto es algo que debe evitarse a toda costa. Quiero que sus espectadores entiendan una cosa. Ningún país quiere la paz más que Ucrania, porque está sucediendo en nuestro país, en nuestra tierra. Nuestra gente muere, nuestros pueblos y ciudades son destruidos, nuestros niños, mujeres son violadas por soldados rusos. Queremos paz justa y duradera. Y una paz justa y duradera no puede basarse en concesiones territoriales a Rusia, porque fue Rusia quien nos atacó. No atacamos a nadie. Cuando usted dice no parar la guerra, ¿quiere decir no a un cese al fuego? Not to be frozen means No estar congelado significa que no se dibuja una línea o una línea de separación en el mapa, como sucedió en 2014 y 2022. Probamos todo lo que la diplomacia puede ofrecer en 2014 y 2022 y estamos listos para continuar con estos esfuerzos diplomáticos, para retomar nuestras tierras a Ucrania, nuestras propias tierras ocupadas a Ucrania a través de la democracia. Pero Rusia atacó nuestro compromiso diplomático y sincero. Rusia atacó. Rusia respondió con misiles y ataques terrestres en nuestras ciudades y tierras. Entonces, esto es lo que quiero decir cuando hablo de congelar el conflicto. No más líneas de separación que Rusia seguirá violando. Necesitamos solucionar el problema de una vez por todas. Para lograrlo, Rusia debe retirarse del territorio de Ucrania. No estamos pidiendo nada más de lo que legal, moral e históricamente nos pertenece. Solo un presidente latinoamericano, el guatemalteco Alejandro Yamatei, ha visitado Kiev. ¿Piensan ustedes que otros líderes deberían tomar una posición más fuerte, más clara en esta guerra? El presidente de Guatemala es un hombre fuerte con principios y creo que mostró un gran ejemplo para los demás. Espero que otros lo sigan. ¿Está pensando el presidente Zelensky o usted, el ministro de Exteriores, visitar América Latina, venir
a este lado del Atlántico? We are working on it. Both we began our conversation with reference to the summit. Estamos trabajando en eso ambos. Comenzamos nuestra conversación con referencia a la cumbre. Estamos abiertos a realizar la cumbre en América Latina y estoy planeando mi gira diplomática por países de América Latina. Necesitamos impulsar, necesitamos revivir nuestras relaciones. Tuvimos algunos proyectos muy buenos entre Ucrania y los países latinoamericanos. Tuvimos un comercio y una evolución. Hay muchas cosas que nos conectan. Necesitamos impulsar, dinamizar esta relación y Ucrania liderará esto. ¿Cuándo sería eso? ¿Quizá en el verano, en el otoño? Ojalá pudiera planificar tan pronto como se pueda, pero mi país está en guerra. Mi agenda es, diría, muy dinámica, pero cuanto antes se pueda suceder, mejor será para todos nosotros. Vimos al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitando 4 países de la región: Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Es esta cumbre una respuesta a la diplomacia y a la influencia rusa en América Latina? No es así como construimos nuestra estrategia. No tenemos que seguir las huellas de Rusia. Tenemos nuestra propia política exterior y nos identificamos y hacemos nuestros propios planes. Por supuesto que él está haciendo esta gira porque quiere demostrar que el mundo, al menos, no está en contra de Rusia y su agresión. Por cierto, espero que sepan esto. Usó esta visita, este viaje, para difundir propaganda clásica, propaganda rusa, y abusó de la hospitalidad de sus anfitriones. En Brasil se dirigía a la Academia Diplomática local y dijo abiertamente que Rusia y Brasil comparten puntos de vista similares en la agenda mundial, incluida la guerra en Ucrania, e incluso las autoridades brasileñas tuvieron que salir y decir que ese no era el caso. Así que cada vez que alguien recibe a Lavrov, tiene que asegurarse de 2 cosas. Bueno, de una, tiene que asegurarse de que Lavrov no abuse de la hospitalidad del anfitrión para sus propios fines propagandísticos. El Premio Nobel de Paz y expresidente colombiano Juan Manuel Santos estuvo en Kiev, reunido con ustedes. En esa ocasión se habló de la necesidad de buscar apoyos más directos, más sectorizados alrededor del mundo. ¿Es este acercamiento con Latinoamérica parte de esa iniciativa? The Latin American Summit is part of our broad effort to revive bilateral relations with countries of Asia, África, Latin America. La cumbre latinoamericana es parte de nuestro esfuerzo para revivir las relaciones bilaterales con países de Asia, África y América Latina e identificar nuestra agenda centrada en el proyecto más grande e importante, el proyecto de paz. Y segundo, el proyecto de comercio y cooperación. Esto es lo que estamos buscando. Sí, la guerra de Rusia contra Ucrania tiene lugar a decenas de miles de kilómetros de América Latina, pero las repercusiones de esta guerra se sienten en todo el mundo. Sí, la guerra de Rusia contra Ucrania tiene lugar a decenas de kilómetros de América Latina, pero las repercusiones de esta guerra se sienten en todo el mundo. Así que esto no es una guerra lejana en un lugar de Europa, porque si nos fijamos en los precios de los alimentos y en la seguridad alimentaria, es el bloqueo ruso de los puertos ucranianos lo que hizo que subieran los precios de los alimentos en todo el mundo, y es la explotación de los campos agrícolas ucranianos por parte de Rusia lo que tiene impactos negativos en la capacidad de nuestros agricultores para cultivar más granos y exportarlos al mundo, lo que también afectará los precios globales. Por lo tanto, la agresión de Rusia contra Ucrania es un problema global y debe abordarse y manejarse a nivel mundial. Tenemos muchos intereses comunes en términos de agricultura, cereales y otros productos. ¿Cuál podría ser un trabajo conjunto en esa área hacia el futuro?
As you mentioned, agricultural trade and the cooperation exchange of technologies. Como usted menciona, el comercio agrícola y la cooperación en el intercambio de tecnologías es un área muy importante, pero también me gustaría recordar que solíamos cooperar con algunos países latinoamericanos, incluido Brasil. In the area of space exploration. En el área de la exploración espacial. Nuestra cooperación no se trata solo de agricultura, no se trata solo de alimentos, también puede tratarse de cuestiones de alta tecnología. Ucrania es, por ejemplo, uno de los países más avanzados del mundo en lo que respecta al gobierno digital y servicios en línea para proporcionar a la gente, a los ciudadanos de nuestro país. Hay muchas cosas que Ucrania puede compartir en la construcción de nuestros proyectos de beneficio mutuo. Los expertos están hablando de una contraofensiva ucraniana. ¿Eso ya está en marcha? You know, when you fight a war consists of a series of battles. Cuando peleas una guerra consiste en una serie de batallas, entonces a veces no hay un comienzo o un final claro de la batalla, porque una batalla puede convertirse en otra. A partir de ahora estamos preparándonos para aumentar nuestros esfuerzos de contraofensiva para recuperar nuestro territorio, actualmente ocupado por la Federación Rusa. Pero una derrota militar sería una amenaza existencial como la que Putin ha mencionado como razón para usar las armas nucleares. ¿Usted piensa que Putin sería capaz de hacerlo? Putin blackmails the world with the use of nuclear weapons. Putin chantajea al mundo con el uso de armas nucleares, pero él entiende una cosa. El uso de armas nucleares por parte de Rusia será el fin físico de Rusia. Y ama demasiado la vida como para perderla. ¿Qué tan largo va a resultar lograr esa victoria para Ucrania? As long as it takes. Again, when your leaders were fighting against foreign powers. El tiempo que sea necesario. Una vez más, cuando sus líderes luchaban contra las potencias extranjeras que controlaban sus países latinoamericanos, no se decían a sí mismos, está bien, lucharé un mes más, pero si no consigo la independencia de mi país, entonces depondré mis armas y me dedicaré a la agricultura. No. Se prometieron a sí mismos que lucharían hasta liberar a sus países y ganar la oportunidad de que su gente viviera en libertad. Y es por eso que su región tiene tantos países libres que disfrutan de la libertad. Y eso es lo que está haciendo Ucrania. Estamos luchando por la libertad y lucharemos hasta que prevalezcamos, como ustedes lo hicieron. Gracias, ministro Kuleba, por su tiempo. Gracias. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminda di drume. Inan por unga unda kuta. Sigur, tur caminda tin koi komenta. Pero en realidad está hopeleo. Banstop está aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota.
mainta, turja luna, jaranson y javierna, di nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta, aquí na mes na Tele Aruba. High above the crowded streets, 135 meters above London. a view from a modern vehicle. One William the Conqueror couldn't have imagined when he became the first king crowned in Westminster Abbey nearly 1,000 years ago. We had turned one of our London Eye pods into a coronation capsule. You have a replica of 700 years old coronation chair. King Charles III will be seated in the real coronation chair Saturday as he accepts his crown in a ceremony not seen in 70 years. We have, of course, the crowning, we have the anointing, and then there will be a big procession from the Abbey. And all of that happened with the King's mother, Queen Elizabeth II. While maintaining much of the traditional pageantry, there are signs that Charles intends to leave his stamp on the institution. He wants to make changes, and we can see this in the coronation. The regalia also merging the old and new, from the historic robes and royal jewels to the carriages, one delivered in 2014, another dating back to 1762. There are very few monarchies which have retained coaches working of this age, and therefore it's an incredibly special thing to see. Those hoping to catch a glimpse of the royals in those coaches lining the streets days in advance. I think he's going to make a wonderful king. He's waited all of his life for this. This is what he's been trained for. This is what his birthright is. All in anticipation of the sacred moment when a new king is anointed before God and country. In London, I'm Riley Carlson. No, el evento, eso es una belleza, eso trae mucho turista internacional, y para nosotros como el gremio pues de los restaurantes y de cualquier gremio fue importante porque trae comercio, trae ventas. Es el ambiente en Londres con motivo de la coronación del rey Carlos III. Serán 3 días de celebraciones en todo el Reino Unido. El monarca prestará juramento 8 meses después de que falleciera su madre, la reina Isabel II, a los 96 años. 2.300 personas han sido invitadas a la ceremonia religiosa en la abadía de Westminster, incluyendo miembros de la familia real y altos dignatarios de todo el mundo. Estuve aquí cuando fue el jubileo de platino y parecía mucho más emocionante. Estoy un poco decepcionada, realmente lo estoy. Es la segunda vez que la coronación de un monarca británico es televisada. La primera fue hace 7 décadas con la llegada de Isabel II al trono. Amábamos a la reina. Ella era una parte importante del público británico, y no solo del público británico, sino del mundo, por lo que ahora se siente como una nueva etapa para nosotros, y estábamos ansiosos por ver al rey Carlos en el trono. El Palacio de Buckingham prometió un evento austero, inclusivo y reflejando el papel del monarca en la actualidad y su mirada hacia el futuro, pero conservando las tradiciones y pompa de larga data. La opinión pública indica que hay menos apoyo a la monarquía, y el palacio siempre es sensible a esos cambios en la opinión pública, y por eso no quiere que la coronación sea una ocasión muy costosa o extravagante. De la monarquía, pues nuestra generación no es que sepa mucho del tema ni nos interese como mucho de eso, como nuestros padres, pero pues es muy respetable. Las celebraciones en el Reino Unido por la coronación del rey Carlos III incluyen un concierto, espectáculos de luces láser y un feriado bancario adicional el lunes 8 de mayo. Los ingleses nos han echado mucho la mano acá, y fuera de eso es un país que le da mucho la oportunidad a aquella gente que llega de otras partes. What's the secret to a perfect fly past? It's training and trigonometry. They actually break it up into a series of mini formations that come together. So I'm in a formation of 3, in a Hercules with another Hercules and an Atlas. They use a Royal Air Force training base in the north of England as a stand-in for Buckingham Palace. This is the view from the ground. For the actual flypast, they coordinate with more than 60 other aircraft. They calculate where they need to be relative to the other craft.
Then it comes down to instinct. You're just lining up, using the eyesight and matching the speed of the aircraft in front. You make it sound very easy. It is not easy. I mean, as you can see, I'm sweating now, having just landed. So, no, it's very challenging, especially in a Hercules. It's usual at royal events for people to celebrate on the streets, even in the rain. And in decades past, you'd see a lot of corgis at something like this. That was the late Queen's chosen breed. But here, I think you'll find that a new hound has been crowned. The Cavalier King Charles Spaniel. A dog so loved by King Charles II, it was later named after him. Now these pups are on parade to celebrate King Charles III. This is Lady Peanut Butter and this is Duke von Lego. They have titles because as Americans we don't get them. So you must be thrilled that it's finally time for the Cavalier King Charles to shine. Yes! They're lovely dogs and they're getting their day, which is really great. How are you feeling about this special day? It's amazing. It's so wonderful to be out with all the marvellous community and the Cavaliers of London and celebrating the King's coronation in the rain in the middle of London with all our dogs. Sadly, the rain didn't do much for these dogs' crowns. But with or without, the royal reign of the King Charles Cavalier is here. Electric windows, air conditioning and hydraulic suspension. Despite its traditional appearance, the Diamond Jubilee State Coach has all the modern comforts. It's been out on the streets as staff practice transporting the King to the Abbey without a hiccup. On the way back from the Abbey to Buckingham Palace, a much bigger procession, and this will be the centrepiece, the Gold State Coach. It's enormous, it weighs 4 tons, and it's the first time that Charles would have travelled in it because only the monarch is allowed inside. The Gold State Coach is a less comfortable ride than its modern counterpart. It's been used in every coronation since 1831. Covered in gold leaf, it takes 8 horses to pull it and can only move at a walking pace. Martin Oates is in charge of the brake, the 4th generation of men in his family to work with the royal carriage. When you're following it, you can hear it creaking, so it sounds like an old galleon going along. Not quite a washing machine, but it does tend to, where other vehicles just go from back to front, this is moving from side to side. Oates' grandfather and great-grandfather were there for Queen Elizabeth's coronation. Like then, Charles's procession back to the palace will involve a huge military parade of around 4,000 troops. Some royal fans have been camping out along the 1.3-mile route to secure their front row spot, even travelling from the US. We were here for the royal wedding in 2011, and we camped out across the street, and so we're just back to do it again I don't know when we'd ever get to do another coronation. All hoping to catch a glimpse of the newly crowned King and Queen.